Hace unos pocos días yo estuve comunicándome con un grupo de jóvenes que el Señor me ha dado la oportunidad de tener cerca. Y bueno, yo les decía que más importante que una herencia es un legado. Porque como ya hemos dicho antes, herencia es lo que yo le dejo a alguien y legado es lo que yo dejo en alguien. El legado es más importante que la herencia porque si usted solo deja herencia y no deja legado, se va a perder la herencia. Pero si deja legado y no deja herencia, la persona puede construir y dejar herencia a los que vienen detrás de sí. Entonces, en esa dirección es importante entender lo siguiente. La herencia se deja en bancos, se deja en lugares, en espacios, en terrenos, en casas, pero el legado se deja en el corazón. Así que solo podemos dejar legado en aquellas personas que están abiertos a recibir de nosotros. Porque independientemente de qué tan sabio usted sea, hay gente que no recibe de usted. Hay gente que no recibe de usted. Entonces usted no puede dejar algo dentro de alguien que no recibe de usted, porque esa persona no está abierto a usted. Y es interesante ver cómo incluso al mismo Jesús no todo el mundo le estaba abierto. Escúchame, en la mañana de hoy estábamos predicando de que Jesús en un momento determinado dijo en el libro de Juan capítulo 14 que sus ovejas oyen su voz, que sus ovejas oyen su voz, que Él conoce sus ovejas y sus ovejas le siguen. Entonces en esa dirección había gente del pueblo de Israel que no oía su voz porque no era su oveja. Entonces igualmente usted puede ser el mejor padre del mundo y posiblemente no todos sus hijos, los suyos, escuchen de usted o reciban de usted. Usted puede ser la mejor madre del mundo y no necesariamente por eso sus hijos van todos a tener la bendición o el privilegio de recibir de usted un legado. No porque usted no se lo vaya a dar, sino porque ellos están cerrados a recibir de usted. Entonces, en esa dirección yo quiero decir algo importante aquí. Más importante que tú dejar cosas es dejar principios. Y el hecho de que alguien no te reciba los principios que tú comunicas, jamás y nunca debería de ser una razón para tú dejar de darlos. Porque no es lo mismo que al final del tiempo la gente diga, mi mamá nunca me enseñó principios, a que diga, mi mamá constantemente trató de formarme y yo no quise recibir de ella. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que usted, independientemente de cuál sea la reacción o la actitud o la manera como alguien se está comportando, usted asegúrese de hacer su trabajo, de hacer su parte, para que si algo no funciona al final, no haya dependido de usted. Yo les decía a estos jóvenes, miren, lo más importante que yo tengo no es el carro, no es la casa, no son los seguidores, ni siquiera es el ministerio. Y usted va a decir, ¿qué? No, ni siquiera. Lo más importante que yo tengo es una línea de acción que me reveló Dios. Es mi credo personal. Es mi lista de principios a través de los que yo me rijo. Por decir algo, para mí lo primero y antes que yo en mi vida está Dios. Como yo tengo esto como principio, a mí no se me dificulta tomar decisiones. Y usted va a decir, ¿cómo así? Yo solamente tengo que ver si las decisiones que tengo que tomar suman a mi relación con Dios, y si no suman, para mí no es una opción. Así que en esa dirección para mí es fácil decidir. Yo no tengo que volverme loca pensando si acepto o no esa oferta, no, porque yo estoy definida. Entonces, cuando yo tengo muchas opciones dentro de algo que yo entiendo que no va a afectar mi relación con Dios, tengo otro principio que es el número 2. Yo hablo con mi Señor y Él me habla y Él te quiere hablar a ti también y Él quiere revelarte lo que a ti te conviene. Lo que pasa es que como nosotros no vemos a Dios, nosotros preferimos siempre hablar con quien vemos. Pero te tengo que recordar que lo que nosotros no vemos es más real que lo que vemos. Porque la Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mis principios sostienen los resultados que tengo.
Yo no puedo tener resultados si no tengo principios. La gente quiere resultados, pero no quiere que le enseñen principios. Y todo resultado se tiene que sustentar con principios. Porque lo que tú más ves que una persona pueda tener que vale, que tú lo admiras, te garantizo que se sostiene por la base de principios a través de la cual se rige. Por ejemplo, una persona productiva no ha hablado conmigo necesariamente, pero yo sé que tiene que ser determinada. Yo sé que tiene que ser comprometida. Yo sé que tiene que tener sentido de desarrollo constante, porque de eso se trata. No puede ser que tenga buenos frutos y que al mismo tiempo no quiera trabajar. No va a tener victoria y éxito en lo que hace si no se esfuerza, si no crece constantemente. Entonces no es lo que yo veo, es lo que no veo. No es lo que yo quiero que me den, es las cosas que yo tengo que aprender, las más importantes. Porque yo te puedo dar algo, pero si tú no tienes lo que sustenta ese algo, tú lo vas a dejar caer. Entre los principios de mi vida, que yo valoro, no digo que, no voy a decir yo tengo ese principio, no debería de hacerlo, pero sí lo valoro en otros, yo lo valoro en otros. De hecho, tengo 3 principios que valoro sobremanera en la gente y uno de esos es la lealtad. Yo creo que la lealtad es algo que no siempre se encuentra en las personas, porque hay gente que cree que son leales. Pero lo que realmente revela la lealtad es la oportunidad de ser desleal. Hasta que usted no tiene la oportunidad de ser desleal, no se sabe qué tan leal usted es. Entonces, alguien que no haya tenido la oportunidad de ser desleal no puede decir que es leal. Ahora, cuando tú eres una persona leal, tú actúas con el que está ausente de la misma manera que tú lo hicieras si estuviese presente. Y la gente no siempre actúa con el ausente de la misma manera que lo hace cuando lo tiene presente. Lamentablemente te tengo que decir que aunque sí hay personas leales, son escasas. Por eso cuando tú encuentras a alguien que es leal, tienes que abrazarlo, tienes que valorarlo, tienes que serle leal también. Hay gente que dice, yo quisiera tener a alguien leal, pero hay otros que están esperando que tú seas ese alguien leal. No solo vivamos diciendo yo quiero a alguien leal, convirtámonos nosotros mismos en alguien leal. Vamos a ser leales. ¿A quién? A Dios primero. El que no es leal a Dios no es leal a nadie. Escúcheme, el que no es leal a Dios no es leal a nadie. Por eso a usted le conviene que su esposa profundice su relación con Dios. Porque una mujer mientras más se consagra, más se santifica para Dios y más leal es a su marido. A usted le conviene que su esposo se entregue al Señor y sea leal a Dios. Porque mientras más leal un hombre es a Dios, más leal es a su esposa, más leal es a su casa, más leal es a sus hijos. Mientras una persona más busca de Dios, más leal es. Es mejor hijo, es mejor empleado, es mejor en todo. Porque Dios es el centro de todo. Porque el único que tiene la capacidad de alterar para bien todo lo que nosotros somos es Él. Entonces nosotros necesitamos, diga conmigo, ser leal. Miren, cuando aconteció el suceso de las Torres Gemelas, ¿quiénes recuerdan ese suceso? Hace ya un tiempo. Bueno, se dice, o más bien, eso surgió casi como una noticia. Oiga bien, eso rodó como si fuese una noticia real y se cree que ciertamente fue real, pero es tan admirable lo que aconteció que de verdad uno no se cansa de mencionarlo. Y yo sé que yo en algún momento lo mencioné aquí, creo que hace ya un par de años, pero precisamente hoy cuando estaba tomando estos apuntes, dije, voy a mencionar otra vez este acontecimiento que pasó en ese tiempo porque me parece que es una muestra de lealtad muy alta. Escuche esto, se dice que habían 2 amigos que eran bomberos los 2, pero eran muy amigos, no eran compañeros de trabajo, porque una cosa es tener un compañero de trabajo y otra cosa es tener un amigo. Tú tienes que aprender a diferenciar una cosa de la otra para que te evites traumas. Aprende a diferenciarlo.
Aprende a diferenciar la diferencia, valga la redundancia, de la gente que estudia contigo en el aula y de tus amigos. Aprende a diferenciar de la gente que se congrega contigo en una iglesia y de tus amigos. Aprende a diferenciar, discúlpame, perdóname, de la gente que vive bajo un mismo techo contigo y de la gente que es leal a ti. Vamos a tener que aprender a diferenciarlo, porque de lo contrario vamos a vivir de trauma en trauma y de aflicción en aflicción.